Más de Hablemos de Ópera en Casa. Este proyecto que ahora, desde la sana distancia, desde esta reclusión en la que todos debemos y tenemos que estar para cuidarnos y para cuidar a toda la gente que queremos, transmitimos Hablemos de Ópera, ahora desde casa. Estas charlas que repetimos 2 o 3 veces a la semana con algunos temas operísticos selectos. Antes de empezar, y como acostumbramos ya, vamos a dar un agradecimiento y una bienvenida a las diferentes instituciones, teatros, que en el interior de la República Mexicana y en el extranjero se suman con entusiasmo y generosidad a nuestras transmisiones. En primer lugar, hablamos de la Secretaría de Cultura Federal, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del Auditorio Nacional, de OLA, Ópera Latinoamérica, esta institución latinoamericana que agrupa a casi 40 de los principales teatros de ópera de nuestro continente, al Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en Colombia, a la Ópera de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, a la Fundación Sinfonía de la República Dominicana, al Canal 22, al Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, al Fórum Cultural Guanajuato, al Instituto Sinaloense de Cultura, Proópera, AC, el Festival Artístico de Santa Lucía, en Nuevo León, la Secretaría de Cultura de Coahuila, el Instituto Sonorense de Cultura, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, y ahora se incorpora a partir de esta transmisión la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Antes de empezar, tenemos que hacer un anuncio. Queremos comentarles que nuestro curso, la ópera paso a paso, este curso en línea de introducción a la ópera, va a tener que sufrir un pequeño retraso cronológico. Me explico. En nuestra producción casera, tenemos que estar seguros de que las cuestiones técnicas estén perfectamente resueltas para poderles ofrecer la calidad y la certidumbre que ustedes merecen. Por lo tanto, nuestro curso que arrancaba este jueves, es decir, mañana, jueves, viernes y luego el lunes de la semana que viene, va a postergarse un cachito. Les pedimos comprensión, les pedimos que entiendan que son circunstancias difíciles para todos nosotros, y el curso arrancará el lunes próximo, es decir, el lunes, quiero ser muy exacto, lunes 6 de abril, continúa el martes 7 de abril, se salta un día y el jueves 9 de abril concluye. Repito, nuestro curso en línea, la ópera paso a paso, cambia al lunes 6 de abril, martes 7 de abril y jueves 9 de abril. Les pedimos que nos llamen al teléfono 55 43 47 02 83 para poderse inscribir. También que nos escriban al correo hablemosdeopera1@gmail.com. Aquellos que ya estén inscritos, por favor, esperen nuestra comunicación, nuestro correo o nuestra llamada telefónica para poder ponernos de acuerdo en caso de que tengan algún problema. Y ahora sí, arrancamos. Nuestra charla del día de hoy tiene el título de Carmen, gitanería o feminicidio. A ver, vamos a hablar de Carmen, una de las óperas más famosas de todos los tiempos. Carmen, una ópera que todos conocemos, una ópera sobre la que prácticamente todos podemos, sabemos, queremos hablar. Sin embargo, no es tan fácil aludir a este tema, no es tan sencillo abordar esta ópera. ¿Por dónde empezamos? Tal vez habría que empezar por decir que Carmen fue una auténtica anomalía, una rareza. Esta ópera que hoy nos resulta tan común y corriente, tan accesible, tan fácil, tan comprensible, en su momento, el día de su estreno en marzo, me parece, del año 1875, le acarreó a su autor, a Georges Bizet, un fracaso sonoro, un fracaso fuerte, una incomprensión y frialdad del público que, conforme avanzaron las funciones subsecuentes, se llegaron a hacer 33 funciones, pero más bien por terquedad de la compañía de ópera que la presentaba, empezó a generar cada vez más animadversión del público, de la crítica, de colegas mismos que no entendían puntualmente qué es lo que había hecho Georges Bizet. Habría tal vez que empezar también por hablar de quién era este joven. Y era un joven. Recordemos que Bizet nació en 1838 y murió en 1875, es decir, tenía apenas cerca de 37 años cuando estrenó esta, que hoy es una de las óperas más representadas en el mundo, pero que Bizet murió considerando un fracaso, una obra
malograda, una obra que no había cuajado verdaderamente. Imagínense ustedes esta tragedia, esta paradoja, que la ópera acaso más representada en el mundo desde su estreno fuera para su autor hasta el día de su muerte, muy pronto después, unos cuantos meses después del estreno de Carmen, una obra fallida. Bizet fue un niño prodigio. Aquí sí estamos hablando de un hombre que no se fue forjando en cuanto a su capacidad de compositor poco a poco, que prácticamente nació con ella. Hijo de una maestra de piano, hijo de un maestro de canto, una formación y trayectoria extraña, la del papá de Bizet, porque de una suerte de peón de labranza, de agricultor, se transformó hasta convertirse, decíamos, en un maestro de canto. La madre, pianista, descubre muy pronto unas dotes absolutamente sobrenaturales como pianista de su hijo. Entra antes de los 11 años al conservatorio. Imaginémonos esto de verdad, 11 años en el conservatorio, porque realmente es un prodigio total del piano. Es un fenómeno pianístico, hasta tal punto que muchísima gente considera, por supuesto que es una especulación, no hay una grabación, no lo escuchamos, pero mucha gente considera que se trata del pianista más grande que ha dado Francia. Franz Liszt, probablemente el pianista más famoso de toda la historia de la humanidad, llegó a decir cuando escuchó a ese chico: ojo, ese es un talento de los que se dan una o dos veces en la historia. Mayor elogio imposible. Bizet avanzó en su formación como compositor, muestra dotes también como sinfonista, tiene una primera sinfonía, su Sinfonía en Do, particularmente destacada. Mucha gente dice que es una de las primeras sinfonías más espectacularmente bien escritas de la historia y precoces también en la historia. Y eso es mucho decir si pensamos en genialidades como la de Mozart, como la de Beethoven, como la de Haydn. Pero en ese nivel está Bizet. Es súper importante entender que no estamos hablando del compositor de una obra, estamos hablando de un súper musicazo, y eso no debemos perderlo de vista. Bizet no tiene en un inicio una visión operística, no parece ir hacia la ópera, hacia el teatro. Sin embargo, su gran capacidad como pianista y su necesidad de generar dinero lo lleva continuamente a trabajar en teatros, en funciones operísticas, acompañando ensayos, transcribiendo a veces partituras orquestales para piano y voz, para las editoriales, literalmente como una suerte de chamba de freelancer para ganarse unos pesos. Y ahí descubre que el teatro es su fascinación, que ahí está tal vez su verdadera vocación. Muy pronto también Bizet obtiene un reconocimiento, una suerte de beca, una beca importantísima que ofrece un grupo de patronos, que también ofrece el Estado francés para el compositor que se considere más brillante entre las jovencísimas generaciones, el llamado Premio de Roma, que consiste en una beca de 5 años mediante la cual el recipiente, el recipiendario de este apoyo puede ir a formarse a Roma, puede si quiere también pasar un año en Alemania y puede también tener ese estipendio durante otro año en Francia misma, es decir, 5 años de beca para formarse, para foguearse y para estar tranquilo económicamente. Es durante esa estancia en Italia que también Bizet termina de descubrir el teatro operístico, la magia de la ópera, y queda, como digo yo, cuando uno realmente se vuelve fanático de la ópera, absolutamente infectado por el género. Y a partir de ahí viene esta evolución, este esfuerzo por ascender en los peldaños de la escalera operística de Francia. ¿Cómo es la ópera en Francia? La ópera en Francia básicamente está dividida en 2 o 3 grandes vertientes, representadas por 2 o 3 grandes teatros que a su vez acogen 2 o 3 formas o subgéneros operísticos muy específicos. Uno de ellos es el Palais, se convertiría luego en el Palais Garnier, la gran ópera que justamente recibe al género designado como gran ópera o tragédie lyrique, la tragedia lírica, esta gran ópera de gran escala. Rápidamente mencionaremos las diferencias. Otro teatro que es considerada la ópera cómica, que acoge óperas designadas
como óperas cómicas. Y también, aunque va desapareciendo el llamado teatro de los italianos, que básicamente se dedica a hacer ópera bufa italiana y que en particular resulta ser, para profundo enojo de muchos franceses, encabezados por Berlioz, por ejemplo, una suerte de templo rossiniano, de teatro en el que se hacen y se exaltan las óperas de Gioachino Rossini. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué estos dos géneros o subgéneros? En buena medida porque obedece al propio origen de la ópera en Francia. Por un lado está la tragédie lyrique, la grand opéra, la gran ópera, que es la heredera de la ópera seria barroca italiana que llegó a través de Jean-Baptiste Lully a territorio francés. Es esta ópera con grandes coros, con grandes escenografías, vestuarios, toda cantada, sin partes habladas. Mientras que la ópera cómica, llamada así, es un subgénero un poco más popular, con tramas menos elaboradas, con personajes, situaciones, conflictos un poco más terrenales, un poco más cercanos a los espectadores, a la tipología de los espectadores, y ese sí alterna elementos hablados y elementos cantados. Esto sucede con muchos subgéneros operísticos en el mundo. Seguramente el primero que les viene a la mente es la zarzuela. Pueden otros hablar de la llamada opera ballad en Inglaterra, que es la abuelita de la comedia musical. En Alemania está el llamado Singspiel, por ejemplo, la flauta mágica, una muestra particularmente luminosa de este género. Y en Francia se genera la llamada ópera cómica. Y esta ópera cómica, déjenme no extender demasiado en este pequeño breviario de historia de la ópera, esta ópera cómica en buena medida surge de la llamada querella de los bufones, de esta guerra que se da entre los partidarios de la gran ópera francesa, barroca, seria, heredera de la ópera seria italiana, contra los partidarios de la ópera bufa italiana, de una ópera más ligera, más ágil, más moderna, menos acartonada, menos convencional, menos llena de fórmulas y de arquetipos. Y hay un personaje central también en todo esto. Me refiero a Jean-Jacques Rousseau. Hablo, sí, del intelectual, el escritor, el enciclopedista francés, que, para desconocimiento de muchos nosotros, fue también un compositor y tiene una pequeña operita llamada Le Devin du Village, el adivino del pueblo, una suerte de merolico, y que acuña este género, que le acuña este nombre de ópera cómica en la que se alterna lo hablado y lo cantado. Ahora bien, termina nuestra cápsula de historia de la ópera y regresamos a Carmen y a Bizet. Tratemos ahora de anudar estos puntos en un solo cordón al que llamaremos Carmen. La primera sorpresa para nosotros hoy, e igualmente para los espectadores en la ópera cómica de 1875 en su estreno, es que justamente Carmen fue escrita, designada en su subtítulo, presentada como y escenificada en la ópera cómica. Sí, Carmen es una ópera cómica. Esto nos sorprende de entrada, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser Carmen una ópera cómica con este triángulo amoroso, con bandoleros, con bajofondos, con una historia que de pronto parece arrancada de la nota roja, con un torero que apuñala, desolla, viva a una mujer gitana al final? ¿Qué tiene eso de cómico? Justamente lo que les dije, no es que sea cómica por su naturaleza dramática, es cómica porque esa palabra, ópera cómica, es una manera de designar ese estilo hablado y cantado. En su versión original, Carmen está escrita para tener partes en las que los personajes hablan como una obra de teatro y partes extensas en las que cantan con los números que todos conocemos, que muchos cantamos y que hemos memorizado. Ahora bien, esto en ese momento también llevaba otras connotaciones. La gente que iba a la ópera cómica en París eran familias, tal vez burguesas, el señor, la señora, los chicos, bien vestidos con su traje de domingo, a una actividad importante de esparcimiento, la actividad de esparcimiento de su tiempo. Piénsenlo de una manera muy simple. No había cine, no había otra opción de espectáculo
familiar, de espectáculo también masivo de esa naturaleza que no fuera la ópera. Era un lugar en el que esperaban esas familias ver situaciones que pudieran resultarles agradables, con las que se pudieran identificar, que hubiera personajes atractivos, una chica linda, buena, dulce, un chico bueno, algo mucho más ligero. Entonces, ¿por qué Bizet decide estrenar en ese lugar una ópera así? Tal vez porque no le queda de otra. Un tiempo antes había escrito para la gran ópera parisina que se convertiría luego en el Palais Garnier que conocemos hoy. Había preparado una ópera, Don Rodrigo, basada en el Cid, y no la puede estrenar porque el teatro se quema. Además, mala suerte tenía nuestro amigo. Después vienen otras negociaciones con los directivos de la ópera cómica y aceptan que presente una nueva ópera. De entrada, Bizet recurre a Lévy y Méliac como libretistas. Uno escribiría las partes habladas, otro escribiría el texto de las partes cantadas. No sabemos exactamente de dónde viene la idea de escribir una ópera sobre esa historia. ¿Y cuál es la historia? La historia original es una pequeña novela, una noveleta corta de Próspero Mérimée que ha tenido éxito. Una novela en la que Don José cuenta un sinnúmero de crímenes, un sinnúmero de historias horrendas y sórdidas, ya habiendo asesinado a Carmen, habiéndola enterrado, habiendo sido condenado, estando en la cárcel y contándole a un antropólogo francés la historia, que está en Andalucía, la historia de eso que ha sucedido y de cómo él ha llegado hasta esos bajos fondos de la miseria humana. Llama la atención esa elección del título. A mí me parece, y esta es una especulación, que Bizet con Carmen quiere dar un salto definitivo, quiere arriesgarse, quiere ver si ahora sí conecta el balón o conecta la pelota con el bat fuertemente y mete un home run. Porque lo que está haciendo Bizet, que nos deja sorprendidos, es escoger una historia de un profundo realismo. No yo. Los libros de historia de la ópera suelen decir o suelen aludir a Carmen como la piedra fundacional del realismo, del llamado verismo operístico que explotará en Italia con los Puccinis, los Leoncavallos, los Mascagnis. Yo iría un poco más atrás. No me parece justo decir que Carmen es la piedra fundacional, la primera piedra del verismo operístico. Para eso habría que hablar tal vez de la Traviata de Verdi, en donde ese hombre en 1852-53 se da el lujo de escribir por primera vez para el público italiano, para el público milanés, una historia de una prostituta tuberculosa. Qué mal gusto. O sea, en un escenario operístico decían en aquella época, una prostituta tuberculosa, además con una historia que sucede entre nosotros, hoy con gente vestida como nosotros, gente de nuestro tiempo. Eso no debía pasar. De la misma manera en que en 1875 la elección de Bizet no debía suceder, era algo extraño, casi provocador. Y lo más sorprendente es que en sus cartas Bizet habla de que es una obra ligera, vivaz, intensa, pero nunca describe la tremenda sordidez de lo que va a escribir. Y eso es lo que hace. Hay algunas convenciones, sí, por supuesto. Si uno lee la Carmen de Mérimée y ve la Carmen de Bizet, pues parece que le echaron como 3 kilos de azúcar y de miel a la historia original. Está edulcorada, suavizada, solo hay un crimen, es decir, no tiene esa connotación tan sangrienta, tan brutal, tan criminal que presenta la novela de Mérimée. Y hay otro elemento importante, por ejemplo, 2 elementos importantes, la aparición de Escamillo y la aparición de Micaela, que en la novela original, Micaela es una línea de una güerita con trenzas que va a ver a don José en algún momento. Aquí crece en el personaje enormemente. ¿Por qué? Justamente para tratar de matizar la sorpresa que va a causar en el público, para tratar de mostrar a una chica buena, dulce, típica de la ópera cómica, de la opéra comique. Mientras que Escamillo es un picador, no es el gran matador que presentan en Carmen de Bizet, que tiene un rol importante en algún momento, es una de las personas de las que Carmen se enamora, pero hasta ahí.
en esta ópera se vuelve un personaje pintoresco, un tipo más que un personaje. ¿Cuál es el tipo? El torero. Esos son elementos muy claros de la ópera cómica, más los diálogos, más todo esto. Ahora, ¿qué hace Bizet? Bizet escribe una auténtica obra maestra. Una obra que se va transformando y oscureciendo desde la propia obertura. Sí, empieza con todos estos motivos, tram, para, vira, barabam, que todos conocemos, hermosos, pero de pronto la música se oscurece. De pronto es clarísimo que algo que no está lindo va a suceder. Y en el primer acto, ni como que va todo bien. Carmen canta su habanera, que no es la versión original. La versión original, de hecho, la subí hoy a la página de Facebook, Hablemos de Ópera, o ayer, para que pudieran oír cómo era tan distinta la versión original. La versión definitiva, la que conocemos, es un plagio total de Mr. Bizet. Escuchó, bueno, no fue, porque nunca fue a España, ese es otro punto, ¿no? La más famosa ópera española fue escrita por un francés que jamás pisó España. Pero bueno, esta habanera que conocemos es realmente una canción popular española, una habanera española que Bizet se planchó olímpicamente. En el primer acto de pronto empieza a haber situaciones que ya no están tan cómodas. Esta pelea de las chicas tabacaleras, que más bien es como una suerte de cat fight, si me permiten el término en escena, esto ya empieza a ser un poquito extraño, pero todavía tolerable. Ya en la segunda parte, en el segundo acto, esta deserción del militar, esta escena sexual o sexosa, medio explícita, ya salta. Después este enfrentamiento con la autoridad todavía más. Luego en el siguiente acto, ya que se vaya a la montaña, bandoleros, contrabandistas, eso ya no es de ópera cómica. Ahí hay algo extraño. Y llegamos al último acto, ese último acto en el que tenemos un crimen auténtico, un crimen pasional. Hoy por hoy, este término de crimen pasional ya no se puede usar. Crimen pasional inevitablemente suena a un atenuante. Y un crimen como el de Don José no tiene atenuantes, no tiene matices. Es, con las letras que hay que decirlo, un feminicidio, o como muchos otros países de América Latina y de habla española dicen, un femicidio. Llamémosle como queramos, feminicidio o femicidio, pero eso es. Ese final, ahora regreso porque es justamente el título de esta charla, gitanería o feminicidio, gitanería o femicidio. Este final ya es muy desconcertante. Sí, Bizet dice, no se preocupen, hay toros, hay fiesta, hay personajes típicos, hay coros, todo está bien. Sí, un asesinato por ahí. No, por supuesto que no. Es justamente eso, en medio de la fiesta, en medio de la celebración, en medio de esos gozos colectivos, siempre hay tragedias. Una fiesta, la fiesta de la Traviata, en el primer acto, en el tercer acto de la ópera de Verdi, la fiesta taurina, es una suerte de trasfondo, es un teatro humano en el que hay un sinnúmero de historias humanas, buenas, malas, gozosas, tristes, trágicas, chistosas, delictivas, de despecho, de traición, de seducción, las que quieran. Una fiesta es justamente eso, un teatro humano vasto y amplio. Entonces, Carmen es realmente una gitanería, es una historia linda de una señora con castañuelas que nos muestra a la España profunda. No, es un vil pretexto, porque de verdad de gitanería y de gitana y de gitano, Carmen tiene bastante poco. Es una suerte de coloración artificial, artificiosa, simplemente para tratar de hablar de alguien, de un grupo de personas distintas de nosotros. Lo gitano termina siendo algo underground, algo distinto, algo que no pertenece al establishment en el que todos queremos o creemos vivir. Pero realmente esta es la historia de un feminicidio, de un femicidio. Don José, nosotros hemos leído Carmen de una manera absolutamente incorrecta, que no atiende a movimientos como aquellos que exaltan la equidad de género, el feminismo, el Me Too. Porque ¿cuál ha sido la lectura de Carmen? Ay, pobrecito don José, es un chavo joven, inmaduro, que se enamora de una mujer que es una suerte de bitch,
una suerte de tigresa, estropea hombres, come hombres, que le pinte el cuerno después con el torero Escamillo, y este pobre hombre despechado que ha dado todo por ella, pues no tiene más remedio que matarla, pobrecito. No podemos ya hoy manejar un lenguaje, un discurso de ese tipo. Pobrecito, no. Don José es un cerdo, miserable, repugnante, un feminicida, un tipo, un macho, un hombre que no puede aceptar que su mujer sea libre, que su mujer, la mujer a la que ama, sea ella, sea independiente, sea dueña de su cuerpo, de su libertad, de su sexualidad. Y en ese sentido, Carmen es un personaje único y extraordinario en la historia de la ópera. Femme fatal, una mujer fatal, una vampiresa, no, no es eso, Carmen. Escuchemos su música, es simplemente una mujer con convicción. Carmen, en algún sentido, es la hija de Violeta, de la Traviata, es la madre de Salomé y es la abuela de Lulú. Violeta, Carmen, Salomé, Lulú, no son mujeres fatales. Salomé podríamos matizarla, es un personaje un poco más inventado si lo queremos ver de esa manera, pero son estas mujeres que realmente solamente quieren ser ellas. En ese sentido, me parece que uno de los secretos y uno de los elementos poderosos en la fuerza de esta ópera es la manera en que su autor literalmente se entrega y se deja seducir por el personaje femenino. Las grandes personalidades operísticas femeninas, los grandes personajes femeninos, lo son porque sus autores, hombres, habitualmente se enamoraron de ellas. De la misma manera en que Richard Strauss se enamoró de Salomé, Alban Berg se enamoró de Lulú, Giuseppe Verdi se enamoró de Violeta, de esa misma manera Georges Bizet se enamoró perdidamente de su Carmen, que no era exactamente la Carmen de Mérimée y que no era tampoco la Carmen que a veces nosotros vemos, era la suya, la que de alguna manera conectaba con su biografía, con su matrimonio complicado, con haber tenido un hijo ilegítimo de una persona de servicio que trabajaba para él. El padre de Bizet asume la paternidad del hijo de Bizet, de su nieto, y sabemos que hasta 1918, por ahí, ese chico, muerto Bizet muchísimos años antes, en el lecho de muerte, la madre de ese chico le dice que él es hijo de Georges Bizet, el autor de Carmen. ¿Se imaginan esa historia? Que un chico en 1918 sepa que su verdadero padre fue el autor de Carmen. Es una buena historia, es casi una película, es casi una ópera. Con esto me parece que podemos redondear de buena manera el tema que hemos decidido tratar el día de hoy. Espero que estas reflexiones puedan, no sé si ayudarles, no sé si enseñarles algo, simplemente mostrarnos que hay otro camino, que hay otro sendero por el cual podemos recorrer, Carmen, y que tal vez la manera en la que hemos visto y en la que hemos escuchado Carmen no es tan exacta. Tenemos todavía 3 minutos suficientes para que les lea algo y veamos cómo cambiaron las perspectivas. ¿Qué les quiero leer? Algunas críticas horrorosas que destrozaron al pobre de Bizet y que literalmente lo llevaron a un ataque cardíaco poco tiempo después del estreno de su Carmen. ¿Qué llegaron a decir? Cito, como si fuera un novato y buscando arrancar con su sueño afiebrado algunos rayos de la corona del profeta Richard Wagner, el señor Bizet se ha lanzado de cabeza hacia dicho remolino sonoro, corriendo el riesgo de dejar ahí sus alas de neófito, pero sobre todo los oídos de sus escuchas. Este es suave, ¿eh? Ahí les van más fuertes. Bizet es un joven músico de un gran e incuestionable valor que produce música detestable, sin tonalidad, sin ritmo, inaccesible y horriblemente enervante. Es uno de esos compositores franceses que ha renunciado a su individualidad para intentar dejarse remolcar por Wagner. El señor Bizet y su patrón, Wagner, no cambiarán la naturaleza humana. No lograrán hacer más que los maullidos cromáticos de un gato enamorado o aterrado. Otra crítica. El corazón del señor Bizet, saciado con la escuela de la disonancia y de la búsqueda, necesita rehacerse de una virginidad. Esta ópera no es ni escénica ni dramática. Échate esa. Esta es buenísima. El señor Bizet pertenece a esa nueva secta cuya doctrina consiste en vaporizar la idea musical,
en lugar de encerrarla en contornos definidos. Parece un elogio más que una crítica. Según esta escuela, para la que Wagner es el oráculo, el motivo se considera algo pasado de moda, la melodía envejecida y el canto dominado por la orquesta. La orquestación de Carmen abunda en combinaciones elaboradas, sonoridades imprevistas y raras. Pero esta dominación excesiva de los instrumentos sobre las voces es uno de los errores de esta escuela. Esta es la mejor. Si fuera posible imaginarse a su satánica majestad escribiendo una ópera, Carmen sería el tipo de trabajo que esperaríamos nos entregara. O sea, una obra del diablo. Última, el compositor de Carmen no es profundo en momento alguno. Su apasionamiento es superficial y el efecto general de la obra es artificial e insincero. De melodía, tal y como entendemos el término, hay muy poco. Bizet aspiró a la originalidad e indudablemente obtuvo al mismo tiempo la monotonía. Eso decían los desorientados críticos de su época. Algo parecido pueden haber experimentado los asustados espectadores de su época. Hoy nosotros vemos Carmen como uno de los más grandes regalos de la cultura francesa y una de las aportaciones más grandes que la ópera ha hecho a la cultura universal. De esta manera terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Queremos recordarles que nuestro curso de la ópera Paso a Paso ha cambiado a los días lunes, martes y jueves de la semana que viene por cuestiones técnicas que queremos resolver para podérselos ofrecer de buena manera. Entonces, les pedimos que nos llamen los que se quieran inscribir al 55 43 47 02 83. Por favor, háganlo para que de esa manera se inscriban si no lo han hecho o si están inscritos podamos hacer los ajustes necesarios. Es simplemente una situación que nos rebasa en este momento y que queremos solucionar de manera cabal para ofrecerles el curso como ustedes lo merecen. El curso se llama La Ópera Paso a Paso, es una introducción general a la ópera. Hablaremos de la historia del género, de cómo nace, por qué nace, para qué lo inventan, quién lo inventa, cómo va evolucionando. Hablaremos del canto, vamos a ver resonancias magnéticas, laringoscopías, nos vamos a asomar a ver el canto por dentro, vamos a hacer ejercicios en casa para sentir en nuestro cuerpo lo que siente un cantante de ópera cuando está cantando. Vamos a aprender a escuchar sus virtudes, sus defectos y vamos a entender la clasificación básica de las tesituras, de los tipos de voces que existan. Lunes, martes y jueves de la semana que viene, de las 7 a las 9 de la noche. El costo es de 1,500 pesos por dispositivo o computadora y el teléfono para que puedan inscribirse es 55 43 47 02 83 y el correo electrónico es hablemosdeopera1@gmail.com. Finalmente les comento, les aviso que nuestra siguiente transmisión de Hablemos de Ópera en Casa será el próximo domingo 5 de abril a las 6 de la tarde. Tema por definir. Si quieren proponernos alguno, háganlo por favor a través de nuestra página de Facebook Hablemos de Ópera. Soy Gerardo Kleinburg, les agradezco su atención y los invito a que nos vean aquí el domingo y sobre todo a que sigan nuestra página de Facebook Hablemos de Ópera y también nuestro Twitter @gkleinburg. Hasta la próxima, cuídense.